Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Empezamos por recordarles al oído, queridos amigos, que hoy jueves en la tarde tendremos La Tarde en la Hora de la Verdad, un programa digital que es como un al oído en grande. Hoy contaremos con la presencia hacia la mitad del programa de Miguel Uribe, el candidato que no quisimos elegir alcalde de Bogotá, de una ciudad que tiene tantas cosas pendientes con su propia historia. Bueno, esta tarde a las 6 de la tarde por YouTube y Facebook, La Hora de la Verdad estará con ustedes. Bueno, queridos amigos, ahora era lo que faltaba, que silenciaron las campanas de Pensilvania. Pues de una de las iglesias en Pensilvania. Vía tutela, es que la tutela da para todo. Da para No todo, hay derecho. inclusive para prohibirle a los curas que inviten a los fieles a la misa con sus campanas, ¿o qué? Bueno, inclusive pues para que la gente que se despierta tarde lo hace en razón de las campanas de la iglesia, ¿no? O las personas que saben que no tienen un reloj y están acostumbrados. Así me pasaba a mí en el pueblo, doctor Fernando. No escuchaba las campanas de la iglesia y sabía que era mediodía. Claro. Maravilla, lindo. Claro, Además una tradición, oiga, una tradición que de verdad que hay que hacer demasiado, perdóneme la expresión tan dura, para prohibir el uso de las campanas de una iglesia. Es algo que tiene nada más y nada menos que una pequeña historia. Es un asunto que viene sucediendo en el mundo desde el año 604 gracias al Papa Sabino. Y pues a un juez se le ocurrió que... Además le hago una anotación. Claro, y quien presenta la tutela es una persona que llevaba 2 meses viviendo ahí, pues llegó a vivir ahí, ni siquiera es de Pensilvania, y llegó a vivir ahí, bueno, sabiendo que ahí había una iglesia, pues si le molestan tanto las campanas, vaya y busque otro sitio, sabe que las campanas repican todos los días a tales horas, bueno, vaya y busque otro sitio. Pero además, pero bueno, y la tutela da para todo, increíble. El derecho a la salud y entonces le duele la cabeza, pues hombre, el juez que la tuteló ordene que le hagan un tratamiento a la señora para que no le duela la cabeza. Pero ¿cómo va a privar al resto de los ciudadanos que seguramente serán católicos y que les gustan sus campanas? Perdóneme, yo no conozco, yo soy católico, doctor Fernando, no sé ustedes, también lo son, pero yo no sé si a ustedes alguna vez algo como las campanas les ha molestado siendo católicos. Para mí es un orgullo, es una felicidad, las campanas. Yo vivía en Manizales, cerca de la Catedral de Manizales, y la voz de las campanas de la catedral me acompañó toda mi vida, toda mi infancia estuve con las campanas. En mi colegio, en San Bartolomé de la Merced, era la voz de la campana. La voz de la campana es la voz de Dios. La campana la llevamos en el corazón, la llevamos en el alma. Ahora un juez de tutela resuelve que no puede haber campanas. Y son cosas que se respetan. Recuerdo muy bien estando en Turquía, en Estambul, oír la oración del alba a través de los altavoces de las mezquitas. Bueno, pues se respeta, por supuesto que se respeta, y es algo completamente comprensible. Pero volvemos a lo mismo, Sergio, en Colombia. Pues, ¿Qué están haciendo con la acción de tutela que era preferente, subsidiaria, sumaria y que tenía efectos interpartes, porque ahora no es nada de lo que he dicho, sino que tiene efectos erga omnes, y entonces una decisión de una juez de tutela, como en este caso, entonces lo que hace es afectar al resto de la comunidad católica, que le gustan sus campanas, que le gusta su iglesia, que respeta la religión y que respetan las tradiciones, y entonces simplemente esta señora juez, que dicen se llama Jenny Carolina Quintero, he estado buscando el fallo para leerlo, porque seguramente será un deleite. Además, esto es un caso, doctor Fernando, para presentarlo a una clase de Derecho Constitucional, para que los estudiantes lo escuchen, para que los estudiantes lo estudien. Esta juez declaró improcedente, oigan muy bien lo que dice la noticia, porque esto es la noticia de lo que estoy hablando. Dice que la noticia dice que la juez declaró improcedente la acción de tutela presentada por una señora que tiene nombre Mónica, que es la que le duele la cabeza, pero en el segundo punto del mismo fallo culmina el párroco a silenciar la campana. ¿Cómo es eso? ¿Alguien me explica? Es improcedente la tutela, pero entonces el cura queda conminado a silenciar la campana. Sí, señor, sí. Bueno, ¿Alguien me explica eso? Bueno, por eso, y entonces queda prohibida la misa también.
Pues porque la misa supone despliegue de feligreses, los feligreses van y vienen y seguramente cantan una oración en la iglesia, entonces también van a prohibir el canto, porque el cántico puede molestar a algún vecino. No, estamos llegando a unos niveles ridículos. Mire, aquí un gran amigo de esta casa, el doctor Gilberto, nos recuerda que ha habido casos en este país que son emblemáticos. De verdad, en las universidades, los estudiantes también vía tutela exigen que les apliquen un examen. Un mal estudiante que lo pierde todo, entonces como quiere y necesita el cartón seguramente para poder ser un mal profesional y dar de qué hablar en la vida, pues entonces al ver que no le repiten el examen porque es que no tiene más oportunidades, entonces acude a la tutela. Bueno, no, ha dicho 1000 veces que no quiere ser candidato Tomás Uribe y ya la emprendieron con él. Y que entonces dice Gustavo Petro que tendrá que explicar el tema de zona franca. Ha dicho en todos los tonos, no quiero ser candidato, no me interesa, quiero seguir mi vida como la tengo. El presidente Uribe ha dicho, ninguno de mis hijos va a ser candidato. Y dele con el tema. Bueno, pues le respondía el representante de la Cámara, Juan Espinal, a Gustavo Petro ayer, que si él creía que Tomás Uribe debía explicar lo de la zona franca, pues que también si él quería ser candidato presidencial explicara lo de las bolsas. Tema que increíblemente pasó al olvido, al archivo. ¿O acaso alguien sabe en qué terminó el asunto de las bolsas? Lo de las bolsas que sí es grave, ¿no? Bolsas cargadas de dinero. Claro. ¿De dónde provenía ese dinero en efectivo? El que maneja dinero en efectivo en esas cantidades es porque no le gusta el sistema bancario, porque en el sistema bancario se pueden conocer muchas cosas. Bueno, en fin, pero tenemos debates muy importantes en el país. Yo decía en mi nota editorial que el país está descuadernado, que la gente tiene hambre, que la crisis económica es pavorosa, que la crisis de la inseguridad está en unos niveles espantables, que la gente no cree en sus instituciones políticas, es decir, 1000 problemas. Pero estamos en un debate muy interesante, Demar. Hay que gastarle tiempo a eso. Si las reuniones virtuales del Congreso son inconstitucionales, hombre, si alcanzaremos a ser majaderos, ¿no? Es que de verdad parece que no hubiera otro trabajo. Las sesiones del Congreso, la plenaria, usualmente, doctor Fernando, se citan en horas de la tarde, en la medida en que en horas de la mañana lo que sesionan son las comisiones, ¿verdad? Donde empiezan todos los proyectos de ley, de acto legislativo y demás proyectos que tienen que pasar por el Congreso de la República. Por esa razón se cita a las 3 de la tarde, pero en días como el de ayer no fue posible avanzar en mucho en la discusión de proyectos, más que en 3, por cuenta de la oposición que cuando le conviene dice que las sesiones virtuales están amparándolos de una grave enfermedad como puede ser contraer el COVID-19 y cuando no les conviene o no les gusta el proyecto simplemente dicen que es inconstitucional ir a sesionar o más bien sesionar de manera virtual. Y entonces han inventado que les prohíben ir al Congreso. No, nadie les ha prohibido. Pero además inventan que la Corte dijo que era inconstitucional sesionar virtualmente. Pues la Corte no podía decir que es inconstitucional sesionar virtualmente precisamente porque nada más y nada menos que la misma Corte Constitucional sesiona de manera virtual por estos días de pandemia. Además, en el reciente fallo de la Corte respecto de las sesiones virtuales, dice en el punto 6.319, finalmente la Sala considera que la posibilidad de sesionar virtualmente no es contraria a la Constitución en circunstancias excepcionales como la presente. Pero bueno, ellos no leen esa parte de la sentencia, lo que leen es lo que les parece y lo interpretan a su acomodo y bajo ese argumento pues se van retirando de la plenaria, al punto que ayer sobre las 11:20 de la noche se tuvo que levantar la sesión por falta de quórum, porque pues nada, todos se iban yendo porque creen que sesionar de manera virtual es inconstitucional. Muy bien. Bueno, Demar, Sergio, queridos amigos, que hoy tenemos paro nacional. ¿Otra vez? De paro en paro en medio de la parálisis. No sé, es una insensatez. Ya es una insensatez. Yo no sé qué tanta gente le siga el paso a eso, pero sí, y incluso pues aquí está Antonio Navarro Wolf poniendo un flyer, un póster, como se le quiera llamar en su Twitter, obviamente haciendo alusión a FECODE, pues que
yo quisiera más bien conocer cómo ha trabajado FECODE en adelantar el tema de los bioprotocolos, ¿no? Para el regreso a clases, por ejemplo. Dice, los maestros y maestras vamos al paro nacional el jueves 19 de noviembre, paro nacional 19 de noviembre, no al fracking, yo soy maestro. Hombre, los maestros, preocúpense por lo de ellos y preocúpense de verdad por reactivar, si quieren, sus colegios. A mí que me muestren qué ha hecho FECODE para la implementación de protocolos de bioseguridad, porque los colegios privados sí que tenemos noticia, han invertido mucho dinero en preparar protocolos para el regreso a clases. ¿Qué ha hecho FECODE? Y por capacitarse, necesitamos maestros capacitados. Doctor Londoño, esa batalla se perdió hace rato. Pero Sergio, no la podemos perder, no la podemos perder. Con es imposible. A ver, los que no pudieron aprender que se dedicaron a enseñar. Decía por ahí alguien en una frase que se hizo famosa. Sí. No, pero esto entonces no estos están ser. concentrados en arengas contra el fracking, en temas, hombre, ¿por qué no se preocupan por capacitarse, por ejemplo? Por exigir que mejore su nivel de inglés, por ejemplo. No les interesa. Sergio, por supuesto. ojo a lo que usted dijo. ¿Se puede graduar de bachiller hoy un muchacho que no sepa hablar inglés? Sí, por supuesto, y no solamente de bachiller, no, doctor Londoño, no solo de bachiller, de universitario. Conozco varios. La exigencia es mínima de saber inglés para graduarse de pregrado. Pero es que es una y esta condición. Gente es la que está enseñando. Hoy es como saber leer y escribir. El inglés se volvió idioma universal. Gústenos o no nos guste, es idioma universal. La gente tiene que saber darse a entender en inglés y comprender el inglés para poder desarrollarse en cualquier ciencia, en cualquier técnica, en cualquier cosa. Pero es que como a estos les molesta el inglés porque entonces lo asocian con Estados Unidos, entonces dicen que es imperialismo. Bueno, vayan entonces a hablar en ruso o en chino, con alguien en Brasil, por ejemplo, o intenten entenderse con alguien en Turquía en ruso. Si les funciona, pues maravilloso. Lo cierto es que la mayoría del mundo tiene como segunda lengua, porque es la más fácil y práctica, el inglés. Sergio, hoy nos daba Montserrat una noticia sobre la creación de un grupo comercial que compita con la Unión Europea y que compita con el Tratado Comercial de los Estados Unidos, Canadá y México. ¿Dónde está ese grupo comercial? Al otro lado del Pacífico. De Buenaventura para allá. Usted coge por Buenaventura y llega allá. El centro comercial más importante del mundo. Está formado por la China, por el Japón, por los países los cuatro dragones asiáticos, por Australia y Nueva Zelanda. Es el epicentro comercial del mundo hoy. Dígame, ¿en qué idioma se entiende usted con todos ellos? Con los chinos, con los rusos, con los de Singapur, con los de Hong Kong. ¿En qué idioma se entiende? Necesariamente en inglés. Bueno, muy bien. Y entonces, los de FECODE, en lugar de salir a marchar, ¿por qué no salen por pendejadas? ¿Por qué no salen a marchar pidiendo que les enseñen inglés? O exigiendo el inglés como materia básica, esencial, en las universidades donde forman los profesores. ¿Usted cree que en la universidad de profesores, ¿cómo se llama? La pedagógica, que es fundamental y que es condición sine qua non para ser un profesor el que sepa inglés? No, eso no existe. Eso no existe. ¿Dónde están las lecciones de historia, de filosofía, de valores? Por Dios, de valores. ¿Dónde los de la FECODE le enseñan a los muchachos a que tienen que respetar al otro, porque es hijo de Dios, porque la vida humana es irreemplazable? ¿Dónde está la enseñanza de valores? A respetar los bienes ajenos, a respetar la mujer del prójimo, a respetar al otro ser humano. ¿Dónde se enseñan valores? No. De eso no hablemos, pero a marchar. ¿Quién sabe cómo les vaya con la marcha de hoy, no?
¿no? Mientras tanto, pues los niños esperando recibir una buena educación, los padres de estos niños esperando recibir una buena educación, esperando una palabrita de los colegios públicos sobre la reapertura. Es que yo les insisto, los colegios privados, y lo he visto, han invertido cientos o miles de millones en protocolos de bioseguridad. Yo quiero ver qué ha hecho FECODE frente a estos protocolos en los colegios públicos. Nada, esperando pues que caiga maná del cielo y ya. No les interesa el tema, no les interesa. Bueno, es tema que de poco significado, pero que la imagen de unas fiestas en Medellín es el diablo. No, de poco significado no es, doctor Londoño. Esto tiene, por supuesto, muy molesta a la ciudadanía, a los católicos en Colombia entera, en Medellín, en Antioquia. Sí, ponen la figura del diablo de las fiestas de Río Sucio, Caldas, en el marco de los alumbrados navideños que ya empieza a preparar Medellín. Bueno, pues es que si usted celebra la Navidad, evidentemente no va a usar la imagen del diablo. Es muy fuerte porque siempre vemos al Niño Dios, a la Virgen María o a José, pues sí, a los Reyes Magos. Y en la administración de Quintero Calle vemos es al diablo. Sorprendente. Entonces trata de justificarlo el alcalde hoy a través de su Twitter, diciendo que la imagen debe volver, que fue retirada, pero que debe volver, que hace parte de las tradiciones de Colombia, pero pues sin lugar a dudas, para quienes somos católicos, entendemos el concepto de la Navidad y la celebramos, pues es por supuesto una inmensa afrenta. Entonces, bueno, sí, en Medellín están en esa polémica con el alcalde celebrando la Navidad con el diablo. Qué cosa, por Dios. Pinturita celebrando la Navidad con el diablo. Era lo que faltaba. La imagen del Niño Dios en el pesebre, lo que eso representa. Sergio, eso cambió la historia de la humanidad. El mensaje que trajo ese niño al mundo cambió la historia humana. Y por eso, a pesar de Pinturita, se habla de antes y después de Cristo. La humanidad entera reconoce ese hecho, que vino alguien con un mensaje divino que cambió la historia humana. Claro, pero entonces, nada menos que eso. Entonces Pinturita lo que hace es justificar el uso de las figuras del Festival de Mitos y Leyendas de Medellín, dice pues que ahorrando plata y no sé qué, entonces que por eso es que usan el diablo. Hombre, usted no usa el diablo, pues en principio para nada, y en últimas, evidentemente en la Navidad tampoco. Si son los alumbrados navideños, usted no tiene por qué usar imágenes del diablo. Y es una afrenta a los católicos, y es que lo decíamos al comienzo de esta sección, el catolicismo está siendo perseguido por todos lados, y en Colombia lo vemos, acción de tutela para que no repiquen las campanas de la iglesia, en Medellín la figura del diablo. Bueno, eso es lo que tenemos que enfrentar los católicos, pero hay que alzar la voz, y en Medellín la están alzando, y obviamente hay mucha indignación frente a este tema. Usted no puede retar y enfrentar a los católicos celebrándoles la Navidad con la figura del diablo. Mejor no ponga nada. Si se trata de eso, hombre, no celebre, no ponga nada, no prenda alumbrados, tranquilo, pero no les lleve la figura del diablo a los católicos. Pero súmele, ¿cuánto tiempo estuvieron cerradas las iglesias y no se les permitía que abrieran sus puertas a los feligreses? Por supuesto. Y otras actividades sí podían funcionar. Bueno, y las iglesias no podían funcionar, la iglesia perseguida, la iglesia martirizada, la iglesia abandonada, y ahora el alcalde de Medellín resuelve que lo que representa a Medellín es la imagen del diablo, que esas son las tradiciones antioqueñas, el diablo. Efectivamente, en Río Sucio, Caldas, se hacen unas fiestas, las fiestas del diablo, que han sido controvertidas, que han sido discutidas. Eso lo han moderado y lo han cambiado, haciendo del diablo el ejemplo del ridículo, y entonces se burlan del diablo, y entonces para tratar de moderar eso es de Río Sucio, Caldas, llevarse eso como emblema y como símbolo de unas fiestas en Medellín. Allá lo tienen sembrado. Logró la ciudadanía retirar uno de esos que era espeluznante, pero pues como usted lo dice, Sergio, hablan de volverlo a instalar. Qué cosa. Y Pinturita es el primero que quiere instalarlo. Pues claro, pues cómo no, si es su idea. Bueno, eso, sí. Y por ahí hay otro tema de un tema como de cosas africanas medio raras, medio exóticas, un concurso
Es que unas cosas, mucha cosita rara. Aquí pregúntale al doctor Samper cómo fue la importación que hizo de unos personajes muy raros que llegaron de Cuba y que llegaron del Caribe, trayendo santerías y trayendo energías negativas. Entonces el diablo y las brujas y los brujos era lo que nos faltaba, pues, en medio de estas dificultades que tenemos, el diablo. Bueno, nos dicen que hay una demanda contra Roy Barreras y contra Armando Benedetti y que piden que les quiten la investidura de congresistas. Sí, eso es lo que hay, doctor Fernando, sobre la mesa, y es a propósito de la renuncia de estos dos líderes del partido de la U, que ya no son del partido de la U, sino de la nueva tendencia política en Colombia, a la que vamos a ver si finalmente Rodrigo Lara adhiere. ¿Recuerda el partido LSD, se llama el partido? LSD, eso es un... Liberal Socialdemócrata. Eso es un alucinógeno. No. Liberal Socialdemócrata, eso es a lo que me refiero. Bueno, estamos con el abogado demandante en un minuto. El doctor Pedro Alexander Rodríguez nos explicará por qué tiene demandadas la investidura de este par de personajes. En un minuto. Pero déjeme le hago la precisión, doctor Londoño, les hago la precisión del tema de la santería africana. Lanzan en la alcaldía de Medellín los premios Changó al liderazgo afro 2020. Changó. Bueno, ¿quién era Changó? Sí, claro. Pues el más poderoso y más venerado de la religión de origen yoruba, conocida en Cuba como la regla de 8 o la santería. Bueno, entonces en Medellín ya le están poniendo estos nombres a esos concursos. Bueno, en eso a Medellín. Pero por Dios, no, Medellín es una ciudad tradicionalmente católica. Medellín es una ciudad de altísimos valores del espíritu. Medellín no se va a dejar montar esta cosa, pues, de que la imagen de Medellín sea el diablo. No. Eso no lo va a aceptar el pueblo antioqueño, pueblo de tradiciones cristianas. En mi juventud, en mi niñez, aprendí a rezar el Santo Rosario. Y para que se escandalicen todos, lo rezo todavía, lo rezo. En mi casa se reza el rosario. Bueno, en fin, pero... Y no hacemos alarde de eso, ni le estamos contando a nadie, ni obligamos a nadie a rezar el rosario, pero pues que no nos pongan como imagen para nuestros hijos, para nuestros nietos, el diablo. No, el niño Jesús, Dios, los ángeles del cielo, la ascensión del Señor, el triunfo del Espíritu sobre la materia. De eso es de lo que hemos vivido. Y estaremos en un minuto con el doctor Pedro Alexander Rodríguez, abogado demandante contra las investiduras de Roy Barreras y Armando Benedetti. En un minuto. Y les hablábamos al oído.